ciencia hablamos mucho con los científicos, con las científicas, con aquellos que saben de ciencia, porque yo creo que en estos tiempos de tantos bulos, de tanta desinformación, de tanta confusión incluso, yo creo que es recomendable escuchar a los que realmente saben, ¿no? Por eso yo siempre procuro llamar a quien está disponible, porque en estos días todos los medios, la verdad es que estamos invitando a los científicos a que nos atiendan y es un ratito de su tiempo y no tienen mucho, yo lo sé. Hoy saludamos, tengo el placer de saludar a Saúl Lares, que es investigador del CSIC y trabaja en el Centro Nacional de Biotecnología. Hola, Saúl, gracias por atenderme. Hola Isabel, gracias por invitarme. Hace poquito oíamos al ministro de Sanidad hablando de que ya se había comenzado con ensayos en humanos, ¿no? Pero además uno de los problemas que vamos a tener es que esa vacuna va a haber que producirla y todo el mundo va a querer vacunarse a la vez y son muchos millones de vacunas. Es un producto nuevo que hay que desarrollarlo y que va a costar producir todos esos millones de unidades que necesitamos. Además, seguramente estas primeras vacunas que van a aparecer, la de Oxford, la de Moderna, estas que van más rápidas, pero ¿por qué? Porque no hay atajos sin trabajo. Probablemente son vacunas que no van a ser tan efectivas como otras. Es posible que a lo mejor solo la mitad de la gente que reciba la vacuna reciba protección. Eso lo veremos cuando se acaben las fases de pruebas. Pero es un poco lo que se puede esperar. Si es el 60%, mejor. Si es el 70%, estupendo. Si es el 30%, las vamos a tener que tirar a la basura, porque no vale la pena el coste de vacunar a la población si tan pocos ganan inmunidad con ella. Yo espero que vaya a ser mayor. Con que sea el 50% o así, ya vamos a conseguir algo. Aquello que decía, ¿usted de dónde sacó esa información? Entonces, de que necesitamos un año para comprobar que no se envenene a las personas con una vacuna. Eso nos da la sensación de que todas las vacunas que salgan antes de un año no serán seguras. A ver, de aquella entrevista repetiría todo, pero quitaría la palabra envenenar. Ahí el significado estaba claro, pero desde luego nunca debí decir esa palabra porque da una impresión de lo que no es. Lo que se necesita es un tiempo para comprobar la seguridad de las vacunas, ¿no? Ninguna vacuna en el mundo jamás se ha desarrollado en un año, nunca, porque simplemente pensemos que hay efectos secundarios que puede producir una vacuna que pueden tardar meses o años en aparecer. Entonces, la forma de caracterizar la seguridad pues es administrar la vacuna a voluntarios y esperar a ver qué pasa. Se da cuenta, señor Ares, que incluso muchas veces con las diferentes declaraciones de científicos, expertos, políticos, medios de comunicación, la gente todavía tiene más confusión, ¿no? Porque si hablamos de que se pueden sacar al mercado vacunas que no sean del todo al 100% seguras, por un lado, ¿no? O que un ministro de Sanidad diga una cosa, un científico diga otra. No sé, todo esto yo creo que no favorece la confianza de la ciudadanía en la ciencia. Yo creo que aquí hay que repetir una cosa. Cualquier vacuna que vaya a salir va a ser 100% segura. Otra cosa distinta es que sea 100% efectiva. Ante todo, no se va a comercializar, no vamos a tener ninguna vacuna en España que no sea segura, que pueda producir algo peor que lo que pueda producir una vacuna de la gripe, que tengamos un par de fiebre un par de días. Eso va a ser el peor efecto que producir ninguna. Las vacunas que vengan contra el coronavirus van a ser seguras, con certeza clara, porque si no, no las vamos a dejar comercializar. Otra cosa distinta es su efectividad, en cuánta gente van a producir el efecto de hacer que contraigan inmunidad contra la enfermedad. Y eso lo veremos cuando se terminen de probar, porque todavía no lo sabemos. Si con un poco de suerte son muy efectivas, pues vamos a tener que van a dar inmunidad a mucha gente que la reciba. Si son pocas, pues van a ser menos. Pero lo que no van a hacer nunca es daño. Esto es, por ponerlas no perdemos nada. ¿Cómo explica usted, cómo razona usted que tengamos los datos que tenemos, los peores de Europa, prácticamente en la gestión de la pandemia en cuanto a contagios, rebrotes, etcétera, etcétera? Nadie lo sabe. La respuesta es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Hay varias ideas que se manejan. Una es que, por ejemplo, estamos muy conectados con el primer sitio en el que cayó, digamos, en Europa, que fue el norte de Italia, y nos llegó de ahí antes que
que a otras partes en números importantes. Y en este caso el tiempo es fundamental. Si aquí empezó a expandirse una semana antes que en otro lado, los demás aprendieron de nuestra experiencia. Nosotros no quisimos aprender de la experiencia italiana, que iba unos días por delante de nosotros en la primera ola. Si hubiéramos aprendido de ellos, es que haber actuado una semana antes hubiera supuesto un cambio en órdenes de magnitud de lo que hubiera sido aquella ola, porque en una semana el virus se multiplicó 3, 4 veces, pues hubiéramos tenido 3, 4 veces menos casos, 3, 4 veces menos muertos si hubiéramos actuado una semana antes. Un país que tuvo la suerte y que le entró una semana después, pues simplemente por eso, sin hacer nada ni mejor ni peor que nosotros, ya le fue mucho mejor. Pero es que ahora estamos mucho peor que Italia. Ahora estamos mucho peor que Italia, porque Italia han tenido una política muy distinta que nosotros en verano. En marzo, en febrero, podemos decir que aquello nos cazó desprevenidos, que no sabíamos lo que era y que nos vino así. Pero ahora sí sabemos lo que es. Italia, por ejemplo, decidió este verano que no tenía como prioridad el turismo internacional. Se dedicó al turismo interno, a vigilar mucho las discotecas, todo esto, solo al aire libre, con la policía de verdad viendo y poniendo multas y cerrando a la gente que incumplía, y han sido mucho más estrictos que nosotros. Nosotros, ha llegado junio, hemos visto que la prevalencia del virus era bajísima, porque la verdad es que lo hicimos estupendamente durante los meses de primavera y nos hemos pensado que esto ya ha terminado. Y en Italia han sido mucho más severos durante el verano en controlarlo. Ha habido una actitud diferente y estamos viendo los resultados diferentes que eso da. Y se habla de nuevo de personas que se han vuelto a reinfectar. ¿Esto qué significaría? Porque entonces alejaría un poco la teoría que hay por ahí de que en el fondo los políticos ahora lo que van dejando es que se infecte una gran mayoría de ciudadanos por aquello de la inmunidad de rebaño. Entonces, si hay reinfección, nos alejaríamos de esa inmunidad de rebaño, que a mí no me gusta nada la expresión, porque, en fin, la verdad, suena fatal. A mí me gusta aplicarla ahora porque estoy diciendo que el brote o la segunda ola o lo que queramos llamar que tenemos ahora está causado en buena parte por irresponsables y se pasará cuando tengamos la inmunidad de rebaño de los burros que no están haciendo lo que deben. Pero no me preocupo mucho porque no son muchos casos lo que se han visto de reinfecciones. Son pocas y el sistema inmunológico es uno de los sistemas más complejos del organismo humano. Entonces, que haya personas en que esa inmunidad desaparezca en un tiempo relativamente corto y se vuelvan a contagiar es normal con esta enfermedad y con cualquier otra. Lo preocupante sería si los estuviéramos viendo por miles. De momento los contamos con los dedos de una mano y casi deberíamos decir que es hasta una buena noticia, porque nos permite aprender cosas y sobre el virus y estamos viendo que son poquitos. Que se contagien 10 personas en todo el mundo, irán apareciendo más, 20, 30, 100, no es algo que nos vaya a preocupar de cara a la inmunidad de grupo. Sí, usted domina esto de las matemáticas para predecir, para saber, ¿no? Si no, cuándo se va a acabar la pandemia, que eso me imagino que es imposible. ¿Cuántas personas pueden sí llegar a estar infectadas según esas matemáticas, ¿no? Usted, en estos momentos, ¿qué nos puede decir? ¿Hemos pasado ya lo peor de esta segunda ola? Por lo que se está viendo estos días, yo me atrevería a decir que la situación se estaba estabilizando un poco, pero es que claro, hasta ahora estábamos viendo la dinámica de agosto, pero es que ahora va a empezar la dinámica de septiembre. Vamos a empezar a ver de verdad qué es lo que dictamina el nivel de gente que hay en septiembre, de contactos, de movimiento, de todo, y eso es muy difícil de intentar predecir. ¿Alguna cosa que cree que se debería hacer más o mejor? No sé, más rastreadores, más número de rastreadores. Atención primaria. La atención primaria es nuestro escudo principal contra todo esto. Si la gente se pone mala y no puede ir al médico, no le pueden hacer una PCR, no le dicen si está o no, estamos perdidos. Ahora mismo en Madrid hay retrasos de hasta una semana en atención primaria en que te atienda el médico. Ya no es un problema si sospechas que tienes COVID, es un problema si estás malo de cualquier cosa, que al final las víctimas y las secuelas no son solo las del COVID, son las de todas las demás enfermedades que se dejan de atender por culpa de esto, que es de hecho el problema principal ahora mismo. Si pudiéramos mantener el nivel de COVID a
una prevalencia inferior, de tal forma que no hubiera problema para ir al médico, no hubiera problema para que te atendieran en el hospital, pues iríamos tirando tranquilamente hasta que tuviéramos una vacuna o un medicamento bueno. Y claramente los centros de salud están ya desbordados, por lo menos en Madrid y en otras partes de España también. Y los centros de salud es el primer lugar en el que se realiza el rastreo y todo. Para poder rastrear tienes primero que poder diagnosticar. Si ni siquiera diagnosticas porque no puedes ver a la gente, olvídate de rastreo y olvídate de todo. Entonces, si alguna administración tiene dudas de dónde meter dinero, que lo meta en centros de salud, en contratar personal sanitario para ahí, porque se necesita todo el refuerzo que haga falta y ya está. Y va a ser un año, va a ser dos, va a ser lo que sea, pero tenemos que pensar que esto es lo que tenemos que hacer ahora. Y cuando pase, pues ya veremos cómo lo pagamos o cómo lo hacemos. Pero es que económicamente va a ser mucho peor, ya lo estamos viendo, dejar que el simple hecho de tener la presión asistencial que tenemos ahora, de tener las UCIs muy llenas, de tener los médicos con lista de espera infinita, ya tiene un coste económico mayor del que nos hubiera costado contratar a ese personal sanitario que hace falta. Ya si la cosa se nos desmadra todavía más, ya se sale de cuentas, ya sin hablar a nivel sanitario, a nivel simplemente económico, de lo que nos va a costar. Algo tan sencillo como refuerzos en las líneas telefónicas, que comunicarte con un centro de salud es prácticamente imposible. Yo he tenido que ir para cualquier cosa y al final tienes que ir, tienes que hacer cola porque no te atienden. Imagino a esas personas que tienen fiebre o que tienen algún problema que podrían solventar quizás telefónicamente, no hay manera de comunicarse con los centros de salud realmente. Y eso pues ya se pudo prever en junio, ¿no? Para la vuelta del otoño, en fin. Eso lo sabemos desde marzo y abril, no. En julio ya teníamos que haber tenido a toda esa gente en su sitio, porque precisamente cuando más útil era cuando la prevalencia del virus era pequeña. Ahora mismo que no se da abasto a atender a la gente, es difícil hacer ningún tipo de rastreo ni hacer nada. ¿A usted qué le parece que el ministro de Sanidad sea filósofo? A ver, las autoridades, todas las administraciones han cometido fallos, pero no es necesariamente por su formación. Al fin y al cabo, un ministro de Sanidad no es un médico que tenga que estar atendiendo en un hospital, ni es un investigador, es alguien que tiene que ser un gestor de una administración que es muy grande. Si es capaz de hacer eso bien, si es capaz de tener la mente abierta para aprender lo que necesite sobre el ramo, no creo que eso sea necesariamente un problema. ¿Se imagina en el puesto de Fernando Simón tan criticado y tan vapuleado? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha visto? A Fernando Simón, en mi opinión, algún día le acabaremos poniendo plazas y monumentos y estatuas en España. Todo es posible. Aquí pasamos de un extremo al otro. O sea, Fernando Simón a lo mejor habrá cometido errores como todo el mundo, pero a lo mejor algún día también veremos cuántos errores ha cometido él y cuántos errores le han hecho cometer. Porque Fernando Simón es un mandado. Al fin y al cabo, los que toman las decisiones son los políticos, porque para eso están, para tomarlas. Los técnicos como Fernando Simón pues están para aconsejar, para estudiar, para decir lo que hay que hacer, pero la decisión, el responsable de tomarla es el político, porque para eso lo hemos elegido. Y a él muchas veces le ha tocado apechugar con decisiones y ha tenido que defender, que a lo mejor él no estaba muy de acuerdo, pero que le ha tocado. Algún día a lo mejor esto se sabrá con un poco más de cuidado. Vamos, que no es nada que esté secreto ni nada, es como sabemos que funcionan las administraciones. Donde hay capitán no manda marinero, y Fernando Simón no es el capitán. Evidentemente, evidentemente. Y de la ausencia del ministro de Ciencia en una emergencia, en una crisis sanitaria como esta, ¿no cree que debería estar más presente y dar más explicaciones y hablar más de ciencia y aprovechar más este tiempo para concienciar de la importancia de la ciencia en la ciudadanía? Uy, pero lo importante que era conseguir su puesto en la Agencia Espacial Europea, eso era fundamental para él, hacer el lobby para llegar hasta ahí. La verdad es que tuvimos grandes esperanzas los científicos cuando lo pusieron de ministro, pero lo que se respira ahora es bastante desencanto. Ha tenido muchas buenas palabras, pero había muchas medidas a coste cero que se podían tomar para mejorar la situación de la ciencia en España. Por supuesto, hace falta más dinero, más medios y todo eso, pero hay muchas otras cosas que son más de una administración anquilosada que tenemos y que nos hace perder un montón de tiempo en cosas que no deberían ser
nuestro trabajo, que se podría haber trabajado para arreglarlas y que no se ha hecho. Así que estamos La burocracia, ¿no? Se refiere. La burocracia, sí, la burocracia, por ejemplo. Leí un día, no me acuerdo si fue en el diario.es, que varios ensayos no pudieron arrancar hasta, no sé si fue en junio, por esa burocracia de la que estamos hablando. Un caso de terror, que yo todavía estoy esperando que alguien me explique por qué esto ha sido así. Los científicos no fuimos trabajadores esenciales en esta pandemia. Pero eso significa que hubo miles de laboratorios, con miles de máquinas de PCR, con miles de personal entrenado que hacen PCR todos los días, igual que usted y yo podemos hacer un café, que se ofrecieron voluntarios, que ofrecieron su experiencia, sus equipos, su todo, para hacer PCRs en un momento en que era fundamental hacer cuantas más mejor, porque lo que nos pasó es que nos quedamos sin poder diagnosticar a la gente, y por algún motivo no se pudo. O sea, las administraciones no les acabaron dejando. Y en el CSIC y en las universidades se siguen ofreciendo los voluntarios a usar su conocimiento y sus equipos para hacer PCRs, y de momento nadie les contesta tampoco. Imagínese si usted como científico, ¿no?, tiene esa impotencia, los ciudadanos, cuando oímos hablar que vienen próximas pandemias, que vienen más pandemias, que van a aparecer no sé cuántos miles de virus, que hay virus relacionados con los cerdos, con no sé cuántos animales, y me está diciendo todo esto, o sea, es que es una sensación de impotencia, de que no aprendemos y sobre todo de que no se ponen los recursos suficientes, porque cuando ves los números que se han puesto a partir de la pandemia, no sé si el 0,085 más de lo que ya teníamos, el turismo, pues 4.000 millones, vale, muy bien el turismo, es maravilloso el turismo y dependemos del turismo, muy bien. La automoción, 3.000 millones y a la ciencia, 1.000 millones, es que no lo podemos entender. Es que además una de las cosas que tampoco entendemos los científicos es que el presupuesto que necesitaríamos para trabajar en condiciones mucho más dignas son pipas comparado con lo que gasta el país en otro montón de cosas, que son importantes también, pero son pipas lo que costaría mejorar las condiciones de la ciencia española. Y ya es que no lo digamos nosotros, que los estudios de los economistas de todo el mundo demuestran que cada euro invertido en ciencia, invertido que no gastado, acaba repercutiendo en la economía produciendo 3 o 4 euros más. Un ejemplo clarísimo de qué pipa estamos hablando. Hace unos pocos meses, unas pocas semanas, salió la resolución de los proyectos del Plan Nacional. Básicamente el dinero que se reparte para que digamos, más o menos la tercera parte de los científicos españoles trabajen durante 3 años. Eso da para que trabajen como unos 3.000 laboratorios, 3.000 grupos más o menos. Hubo varios cientos que habían pasado las evaluaciones, que son muy duras, y que se quedaron sin dinero porque se había acabado el presupuesto y dijeron, sí, vuestro proyecto está muy bien, es interesante, pero quedáis debajo del listón. No. El presupuesto que se ha repartido entre todos, entre esos 3.000 grupos, es lo que cuesta hacer 14 kilómetros de AVE. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, no sé si vamos a aprender, porque creíamos que íbamos a aprender, y al menos en estas cuestiones sanitarias, de investigación, de ciencia, teniendo en cuenta el panorama que tenemos en el presente y parece que vamos a tener en el futuro, pues ahí sí que deberían los gobiernos de todo el mundo pues escuchar más a los científicos, ¿no? A los investigadores, creo yo. Pero no. Los investigadores tampoco... La mayoría son economistas, son abogados, son empresarios. ¿Se da cuenta? Un día leí que en el Parlamento de Estados Unidos había una proporción desmesurada, ¿no? De 300 y pico, pues había 17 médicos y científicos, y los demás eran pues otras profesiones, ¿no? Pues yo creo que el Parlamento español debe ser parecido, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por el interés y la oportunidad, Isabel. Hasta siempre, gracias.